Bienvenidos, bienvenidas. Entonces voy arrancando de a poquito, porque hoy tenemos bastantes cosas para ver y vamos sumando después a quienes se van sumando. Ahí tengo el chat. Mari, te pido si alguien tiene alguna consulta o algo y vos llegás a verlo y yo por ahí no, porque estoy hablando, me frenes sin problema que atendemos cualquier consulta. Bueno, Dale, bienvenidos, perfecto. bienvenidas. Vamos entonces a hablar un poquito hoy sobre contenido, sobre estrategias de redes sociales, sobre cómo definir la estrategia de redes sociales, que es algo fundamental para las empresas, para las marcas. Nosotros comenzamos ahí con la creación de contenidos y cómo la web pasó de ser 1.0 a ser 2.0. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir esto? Bueno, cuando Internet empezó a transformarse en una herramienta universal para todos nosotros, hablo en aquellas épocas, años 2000, donde tal vez se hablaba de la banda ancha, seguramente recuerden de esa época donde no todos teníamos acceso a Internet o tal vez íbamos a un ciber para mandar algún correo electrónico o navegar algún sitio web. En ese momento las webs eran 1.0. Esto quiere decir que entrábamos a los sitios web para leer contenidos, informarnos, tal vez entrábamos a los portales de noticias, pero no había mucho más para hacer que navegar o buscar en Yahoo Respuestas alguna cosa que nos interese en ese momento. Con la llegada de las redes sociales, sobre todo cuando apareció Facebook, Facebook es del 2004, pero acá en Argentina comenzó a ser más utilizado en 2007, 2008 más o menos, la web se transformó y la gente, los usuarios, pasaron de ser simples consumidores de la comunicación digital a ser productores. Entonces, encontramos que hay personas, usuarios que crearon portales de noticias, crearon blogs donde forman o informan, donde escriben opinión, donde también escriben noticias. Hay muchísimas más posibilidades dentro de la web 2.0, donde el protagonista es uno mismo, ¿no? Quien navega los sitios web. Así, los usuarios de redes sociales o de comunicación digital pasaron a ser prosumidores. Es decir, ya no solo consumen la información, sino que también la producen. Ahora es muy fácil, por ejemplo, entrar a un portal de noticias y compartir las noticias u opinar sobre lo que leemos, si estamos a favor o en contra, independientemente de la opinión de cada uno. Es muy fácil poder dejar un comentario o poder compartir una noticia, que es algo que hace 20 años, por ejemplo, no se podía hacer en la web. Y mucho de eso, mucho tuvo que ver con eso, la llegada de una red social muy importante como por ejemplo Facebook, que puede ser que no todos tengan, pero seguramente lo escucharon nombrar porque hace 15 años más o menos que es la red social por excelencia. Hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre cómo crear contenidos para las distintas redes sociales, qué redes sociales hay y cómo podemos trazar una estrategia para nuestra empresa, para nuestra cámara, nuestra organización, nuestra marca, nuestro emprendimiento, que sea realmente rentable, que nos valga la pena, y cómo estructurarla con un paso a paso. En ese sentido, la pregunta que nos hacemos es por dónde empezar una estrategia digital de contenidos, y hay 9 pasos elementales que hay que seguir o tener en cuenta. Yo se los voy a ir leyendo y detallando, pero después le vamos a hacer llegar, que no sé si todavía les llegó, pero van a tener un cuadernillo donde tienen más explicado el paso a paso de cómo trazar una estrategia, porque es lo que tienen que después ustedes aplicar para los trabajos finales, es decir, aplicar esto a su organización o su cámara, para ver cómo pueden mejorar la comunicación digital y la estrategia de redes sociales de cada una de sus firmas, por así decirlo. En ese caso, podemos decir que hay 9 grandes pasos que podemos dar para trazar una estrategia digital de contenidos. Ese paso número 1 parte de la base de pensar que hay que elegir metas de marketing en redes sociales que se alineen a los objetivos comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que hay que pensar una estrategia ganadora. Esto es básicamente abrir cualquier procesador de texto y escribir nuestros objetivos, pensando que hay que ver cómo podemos llegar a medirlos. Es decir, hay que medir el éxito y el retorno de inversión. No sé si alguna vez escucharon nombrar esa palabra, pero en redes sociales y en contenido digital se utiliza mucho, que es básicamente cuánto me dio el contenido que estoy haciendo dividido cuánto me costó. Es decir, eso nos va a dar un porcentaje, eso se multiplica por 100, es una fórmula que les dejo ahí en ese cuadernillo, y dependiendo de cuánto alcance tuvo una publicación, cuántos me gusta generó, cuántos comentarios llegó, cuántas veces fue compartido, se divide de acuerdo a el dinero que me costó invertirlo, por ejemplo, o el recurso de
tiempo que me costó realizar esa pieza para publicación, y eso nos va a dar un porcentaje que nos va a dar el retorno de inversión. Esto lo hacen muchísimo las empresas para medir si les están dando resultados o no las estrategias de contenidos en redes sociales. Entonces tenemos que establecer objetivos que son SMART. Tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, relevantes y tempranos, es decir, oportunos, tienen que estar mancomunados, por así decirlo, con la estrategia en sí. Por ejemplo, les voy a citar un objetivo que puede estar dentro de la estrategia de una de las marcas. Usaremos Twitter, por ejemplo, para brindar atención al cliente y alcanzar una tasa de respuesta promedio de menos de 2 horas para el final del trimestre. Quiere decir que esa marca va a utilizar la red social Twitter para brindar atención al cliente cada vez que la gente arrobe a la marca, que es decir, menciona a la marca dentro de la red social con alguna queja o alguna consulta. Bueno, habrá un operador de redes sociales, un community manager podría ser, que va a responder la consulta o la queja de el usuario en ese caso. Esa es una estrategia de por qué esa marca va a tener Twitter y para qué va a destinar Twitter. Eso es lo que nosotros vamos a tener que ir pensando de acá en adelante. ¿Para qué nuestra marca va a tener una cuenta de Instagram? ¿Para qué va a tener una cuenta de Facebook? Bueno, hoy vamos a ver para qué sirve cada red social y qué usos le podríamos dar de acuerdo a nuestras organizaciones. El segundo paso, confírmenme a ver si lo ven ahí. Sí, perfecto. Se ve bien. Hay que aprender lo que podamos sobre nuestra audiencia. La semana pasada habíamos hablado de que uno de los puntos fundamentales de las marcas, de las empresas, son la audiencia o la comunidad que los sigue a través de las redes sociales. Es muy importante que creemos perfiles de esas audiencias, que sepamos a quiénes les estamos hablando, si son jóvenes, si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son adultos, si son personas mayores de 60 años, por ejemplo, si viven en Argentina, si viven en Sudamérica, si viven en Europa, en qué lenguaje podemos hablarles, si usamos un lenguaje más coloquial o un lenguaje más formal o un lenguaje más informal, dependiendo también la edad, obviamente la ubicación geográfica de las personas, el ingreso promedio. Tal vez estamos hablando con gente de una escala social muy alta y tenemos que usar algunos términos más sofisticados, si se quiere, o tal vez hablamos con gente más de la escala popular y podemos utilizar términos más populares. Eso va a depender, obviamente, del estudio que hagamos de nuestra audiencia, que puede hacerse una vez tengamos ya las redes sociales creadas o antes, y esa es la recomendación que acá le vamos a dar a esto. Siempre es buenísimo antes de lanzar una marca, estudiar precisamente todo para que después, obviamente, lo hagamos de la mejor manera posible. Y en ese caso hay que tener algunos parámetros en cuenta de la audiencia, como por ejemplo la edad, como decíamos recién, el género podría ser, aunque hoy ya está visto, ya digamos las marcas les hablan a todo tipo de personas, no solo a hombres o a mujeres, sino de todo tipo, en cualquier género, digo, y no solo hay 2 géneros, hay muchas marcas que toman otros géneros más, así que ese no es una condición sine qua non, pero sí la edad, sí la ubicación geográfica, sí los ingresos promedios de esa audiencia que vamos a tener, la profesión tal vez o la industria donde trabaja. En este caso, nosotros vamos a hablarle, sobre todo ustedes, van a hablarle a gente de la industria, del palo industrial, por así decirlo, y seguramente hagan foco en la industria que ustedes manejan. Digo, si hay alguien del acero, por ejemplo, le hablarán más a los empleados de la industria del acero o a sus familias, tal vez, que compartan contenidos o que busquen contenidos que tengan que ver más con eso. Pero obviamente se va a hacer un público objetivo. También va a haber va a haber otros públicos también que no sean tan principales, sino que van a ser más secundarios. Por ejemplo, los familiares de los empleados que trabajan en la cámara del acero, por ejemplo, ¿no? Entonces, seguramente a la esposa o al esposo o al marido o a los hijos de un empleado que trabaja en la cámara del acero, por ejemplo, o en alguna industria del acero, seguramente le interese saber, no sé, qué beneficios tienen los empleados que trabajan dentro de la industria del acero para saber cuándo puede, no sé, cuántas vacaciones puede tomarse, no sé, si el sindicato le va a regalar tal vez pañales cuando nazcan sus hijos, no sé, algunas temáticas que por ahí no son tan directas, pero sí que pueden ser para la familia directas y que pueden ser de mucha utilidad para nosotros comunicarlas, obviamente, ¿no? Para generar audiencia. Después, obviamente, también otro punto interesante para conocer de nuestra audiencia son sus intereses, ¿no? ¿Qué likean, qué les gusta, qué no les gusta, qué comentan a favor, qué comentan en contra? Bueno, esos puntos son muy interesantes para conocer de manera efectiva a nuestra audiencia.
conocerlos nos va a permitir saber cómo interactuar con ellos, qué palabras podemos decir que les gusten y que causen un contenido, y que causen una interacción positiva hacia nosotros. Siempre tenemos que tratar de llevar positivismo a nuestra marca, ¿no? Tratando de neutralizar esos comentarios negativos. Obviamente, esto se lo marco acá en el cuadernillo, si yo les digo, por ejemplo, que Facebook es una mejor red social para llegar a los baby boomers, que son las personas que nacieron entre 1946 y 1964, que a los millennials, que son las personas que nacieron cerca del 2000, seguramente ustedes me digan, y puede ser, porque Facebook es una red social que ya utiliza la gente más grande. Hoy las nuevas generaciones están más con Instagram, con TikTok, y la realidad es que el último estudio que hizo We Are Social, que es esta agencia de redes sociales que vimos la semana pasada, dice que el promedio grande de edad donde la gente pasa mucho tiempo en Facebook es de entre 30 y 49 años. Entonces, ni una ni la otra. Digo, la gente sigue utilizando Facebook en su totalidad. Tal vez no es la red social más elegida por las empresas, porque hay otras, y van a ver ahora, que dependiendo de la industria de la que se trate, o a quienes le venden, o a quienes le hablan, bueno, pueden elegir otro tipo de redes sociales. Importante acá el punto número 3, es conocer a la competencia. Digo, además de conocer a nuestra audiencia y trazarnos objetivos de primera para saber a dónde vamos y a quién le vamos a hablar, conocer a la competencia es un factor elemental para que nosotros podamos saber qué es lo que está haciendo la competencia. Incluso podemos aprender de la competencia si nosotros no estamos en redes sociales o no tenemos ninguna comunicación digital. Bueno, la competencia por ahí la tiene y podemos absorber las cosas que estén haciendo bien. Seguramente la competencia ya en alguna red social ya sea fuerte. Bueno, nosotros como estrategia podemos pensar en hacernos fuerte en las redes sociales donde la competencia no está tan marcada o tan metida. Por ejemplo, si yo soy Coca-Cola y Pepsi es la gaseosa número uno en Facebook, bueno, tal vez mi objetivo puede llegar a ser ser la gaseosa número uno en Instagram a nivel marca, y como objetivo secundario, a largo plazo, tal vez llegar a competir la Coca-Cola en Facebook, a Pepsi en Facebook. Trazar los objetivos principales y secundarios, o a corto, mediano y largo plazo, también es una buena estrategia para pensar en ganarle a la competencia. Pero por eso les digo, hay que hacer un análisis competitivo, ver quién es la competencia, qué es lo que está haciendo bien, qué es lo que no está haciendo bien, y aprovechar eso que no está haciendo bien. Por ejemplo, si yo soy, como decíamos, volvamos al ejemplo del acero, si yo soy parte de la cámara de empleados o de la industria del acero, y veo que hay otra cámara, por ejemplo, que está haciendo, que ya tiene presencia en redes sociales, pero por ahí no comparte los beneficios que tienen, no sé, los empleados de la industria del acero, bueno, yo puedo aprovecharme de eso que no lo está haciendo la competencia y hacerlo yo para poder mostrarlo y obviamente ganar una mayor interacción en mi tasa de audiencia. En ese punto también es importante escuchar a realizar una escucha social, es decir, tener en cuenta qué busca la gente, si busca a las marcas, si no las busca, si busca la competencia, si no las busca, si las critica o si no la critica, porque es clave saber qué quiere la gente con la competencia para saber qué quiere conmigo también. Ese punto es bastante importante, tener en cuenta qué es lo que dice la gente de mi marca y también de la competencia para estructurar aquella estrategia que vimos en el primer punto de trazar objetivos y demás. El punto número 4 es realizar una auditoría de redes sociales, y acá se pone interesante la cosa porque si yo no tengo redes sociales, bueno, lógicamente no puedo hacer una auditoría. Ahora, si yo ya tengo redes sociales, bueno, supongamos que ustedes tienen que tomar las redes sociales de la cámara o la organización para la que trabajan y ya, por ejemplo, está presente su cámara en alguna red social. Buenísimo, bueno, verán si, por ejemplo, está en Facebook, ¿está haciendo bien realmente en Facebook la marca su estrategia? ¿La está implementando bien? ¿Hay una estrategia o solamente publicamos los comunicados a la prensa y nada más? Bueno, esa es una parte de la auditoría que va a haber que hacer si ya tenemos alguna red social para mejorar, obviamente, la comunicación. Y eso le está sonando el teléfono a alguien, ¿eh? Y eso lo van a poder llevar a cabo realizándose algunas preguntas que son básicas, como por ejemplo, ¿qué está funcionando dentro de la red social a la que estamos analizando y qué no está funcionando? Digo, si las publicaciones tienen interacciones, comentarios positivos, es compartida por la gente, evidentemente está funcionando bien eso. Ahora, si las publicaciones que realiza nuestra marca no tienen ninguna
no tiene ninguna interacción, ningún me gusta, ningún comentario positivo, nadie lo compartió. Evidentemente, al no interactuar, la gente, algo no estamos haciendo bien. También, por ejemplo, si no quieren ir a las publicaciones, podemos ir a los números de seguidores. Si tenemos una fanpage, por ejemplo, una página en Facebook, y nadie nos sigue, evidentemente algo hay que mejorar. Tal vez, volvamos al caso del acero, tal vez nuestros empleados no saben que hay una página de Facebook donde pueden encontrar las novedades sobre la industria o contenidos de valor sobre el acero o sobre la cámara, por ejemplo. Entonces, habrá que hacer una estrategia para empezar a difundir esa fanpage en Facebook o cuenta de Instagram o Twitter o YouTube o lo que sea, para que la gente empiece a conocer que existe realmente un lugar donde pueden encontrar esas novedades, esos beneficios, ese contenido de valor. ¿Quién está interactuando con la gente? También es otra pregunta. ¿Quién está interactuando con mi cuenta? También es otra de las grandes preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué otras redes utiliza la audiencia? Tal vez nosotros estamos en Facebook, pero la audiencia fuerte de la industria del acero está en Instagram, por ejemplo, no sé. Entonces, estaría bueno hacer ese relevamiento de audiencia para ver dónde podemos apuntar nuestros cañones. Eso es fundamental. ¿Cómo se compara tu presencia en redes sociales con los de la competencia? Compararnos con la competencia puede ser un arma a nuestro favor para saber si estamos haciendo lo mejor que ellos o peor que ellos, o podemos redoblar esfuerzos, o tal vez podamos cambiar la estrategia para tener un poco más de fuerza a la hora de ganar interacción y alcance en las redes sociales. Un punto importante es que puede haber cuentas impostoras. Recién yo decía, por ejemplo, que hay, por ejemplo, si hay más de una cámara de la industria del acero, bueno, puede haber que haya cuentas paralelas, por así decirlo, o impostoras, con nuestro propio nombre o utilizando, por ejemplo, nuestro logotipo. Ahora vamos a hablar un poco de diseño y de logotipos, pero está bueno tenerlo en cuenta de que hay en las redes sociales una gran función que tienen es poder verificar las cuentas. Esto obviamente requiere un proceso, no todos pueden verificar las cuentas, por ejemplo, las cuentas personales es bastante complejo, pero se puede lograr si hay algo que lo verifique. En cuanto a las entidades es un poco más sencillo verificarlo porque uno presentando tal vez un certificado de AFIP o cosa por el estilo, un documento válido, Instagram, Facebook, Twitter te valida esta posibilidad de verificar la cuenta y la cuenta va a tener un tilde o una tilde al lado del nombre, lo cual va a darle mucha más credibilidad a nuestra marca. Esto lo hacen mucho las marcas de ropa, los periodistas, bueno, los influencers, la gente, las figuras públicas, los políticos, van a ver que muchas de sus cuentas de redes sociales tienen una tilde al lado y es básicamente porque, bueno, su asesor de prensa o la persona que le maneja las redes o mismo la gente encargada de la comunicación de alguna empresa se tomó el trabajo de hacerlo y eso le aporta mucha credibilidad a la marca. Ni hablar de que le resta credibilidad a las cuentas impostoras que puedan llegar a aparecer. El paso número 5 es configurar las cuentas y mejorar los perfiles. Y acá es donde hay que prestar atención. ¿Por qué configurar las cuentas y mejorar los perfiles? Bueno, dicho sea de paso, si no tenemos perfiles en redes sociales, este va a ser el momento de decidir qué perfil creamos, qué red social utilizamos para nuestra marca, para nuestra organización. Tal vez podemos utilizar más de una, tal vez más de una nos quedan cómodas, tal vez muchas son parecidas y tal vez ninguna se parezca a ninguna, pero la realidad es que hoy hay 4 o 5 redes sociales que son la tendencia, donde seguramente ustedes alguna vez, por más de que tengan o no, alguna vez han escuchado nombrar a Facebook, a Twitter, a Instagram, a YouTube, a LinkedIn, tal vez alguno nunca lo escuchó nombrar o no sabe de qué se trata, pero las empresas seguramente sí, y a YouTube, que son 5 redes sociales que son una tendencia total y que hoy la gente, sobre todo el usuario común, este prosumidor que no solo consume información, sino que también la produce, genera y pertenece a esas redes sociales. Para empezar, Facebook es la red social por excelencia. Ustedes seguramente la conozcan porque es una red social de carácter más social y de ocio. Seguramente cuando nació en 2007-2008, para algunos fue una novedad, me incluyo acá también. En alguna reunión social escuché, che, pero ¿cómo no tenés Facebook? Y yo no sabía de qué se trataba. Y seguramente en algún momento a ustedes también les haya pasado y hasta seguramente se lo hicieron y no sabían bien de qué trataba. Le damos me gusta a esto, le damos me gusta a aquello. En realidad, no sé si me gusta tanto esto, pero lo voy a comentar igual, voy a interactuar. Bueno, era como que nadie se quería quedar afuera de este barco y de repente todo el mundo tiene Facebook. De hecho, el Facebook de a poquito se fue
comiendo, como el Pac-Man en su momento, al MSN, que era un servicio de chat donde todos básicamente chateaban con sus seres queridos, con sus parejas, con sus familiares, con sus amigos, y bueno, mantenían el contacto diario por ahí. Eso obviamente hoy ya hasta lo reemplazó WhatsApp, donde todos tenemos WhatsApp, calculo, y todos hablamos con algún servicio de mensajería instantánea, en ese caso, con nuestros seres queridos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, hasta incluso hay grupos de WhatsApp de trabajo, habíamos visto en la clase anterior, grupos de trabajo de el consorcio de un edificio, por ejemplo, grupos de trabajo de amigos, perdón, grupos de WhatsApp de amigos, hay grupos de WhatsApp para todo. De hecho, son un mal necesario. Pero volviendo a Facebook, bueno, Facebook en su momento, que fue una herramienta, como decíamos, de ocio y de carácter más social, tenía un recurso que lo sigue teniendo hoy, que es Facebook Messenger, que bueno, eso se fue comiendo un poquito al MSN, al chat, porque la gente que migró toda a Facebook empezó a utilizar ese chat de Facebook para hablar entre amigos, entre conocidos, y también lo utilizan las empresas. Las empresas que están presentes en Facebook, por ejemplo, utilizan mucho este Facebook Messenger para hablar con sus potenciales clientes. Bien, ¿qué empresas tienen éxito y qué empresas no tienen éxito en Facebook? Bueno, en ese cuadernillo que les vamos a dejar, que no sé si lo tienen ya, pero creo que lo van a tener después de esta clase seguro, vamos a ver qué empresas tienen mucho éxito en Facebook y qué otras empresas por ahí no lo tienen tanto, porque Facebook es una red social para hablarle al consumidor final. Tal vez las empresas que le venden a otras empresas no tienen tanto éxito porque no, el usuario, las empresas, perdón, en sí no están navegando ahí o buscando clientes. Sí están, por ejemplo, los consumidores finales. Vieron que en Facebook seguramente también escucharon hablar que hay una marketplace, que es básicamente un mercado donde la gente compra o vende productos. Ahí van a encontrar, como en Mercado Libre, por ejemplo, productos inmuebles, autos, juguetes, ropa, de todo. Las marcas están metiéndose ahí porque le hablan al consumidor final, no tanto a las empresas. Por eso Facebook van a ver que es una red social más para venderle a un cliente final que esté dedicado al ocio, al tiempo libre, a ese tipo de entretenimientos que tal vez a una empresa en sí. Van a ver que los mejores negocios que rinden ahí son las agencias de viaje, las actividades al aire libre, los deportes, como los gimnasios, los restaurantes, todo lo que sea comida, ahí funciona muy bien, los bares, las tiendas online, todo lo que vea venta de productos a consumidores finales funciona bárbaro en Facebook. Y tal vez lo que no funciona tanto es el negocio que está muy específico o muy industrializado. Tal vez es nuestro caso. Tal vez seguramente las cámaras que ustedes manejan, tal vez tengan una cuenta en Facebook y tal vez sea muy buena, pero tal vez no se dedican tanto a la venta de productos. Entonces, en ese sentido, comercialmente puede llegar a no tener tanto éxito. Pero sí está bueno que tengan presencia en una red social como Facebook, donde sigue siendo una de las tendencias a nivel global y todo el mundo la utiliza. Así que, aunque comercialmente tal vez no sea la mejor alternativa para una industria, tal vez estar presentes en este caso sí tiene algún sentido porque nuestras personas, nuestra audiencia, nuestra comunidad sí está presente ahí. Lo mismo pasa con Twitter, por ejemplo. Twitter es una red social instantánea. A diferencia de Facebook, Twitter lo que tiene es que es una red social que se destaca por la transmisión de información en tiempo real. Básicamente es una gran fuente de noticias y de opinión. La gente tuitea para opinar sobre determinado tema, para opinar sobre algún debate, para comentarle algo a algún famoso. Los famosos tienen mucho Twitter, las marcas tienen mucho Twitter para hacer algún tipo de queja. Recién vimos un ejemplo anterior donde Twitter era una herramienta para atención al cliente, por ejemplo. Bueno, hay empresas que lo utilizan de esa manera. También se le habla, en este caso en Twitter, al cliente final. Tal vez no está tan enfocado en lo comercial como, por ejemplo, si está Facebook o si está Instagram, pero es un gran punto Twitter para las empresas que se dedican, por ejemplo, a la difusión de noticias, a los deportes. Yo que, por ejemplo, les conté que trabajo en ESPN, bueno, Twitter es como nuestra red social de vanguardia, porque la gente opina mucho sobre el contenido de deportes, por ejemplo, y más en una red social como esta. De política también, he trabajado en algunos medios de política y bueno, ahí es donde está quienes cortan el bacalao, por así decirlo, porque hasta, fíjense que los funcionarios públicos, el presidente de la nación, los opositores, todos hasta a veces se cruzan por Twitter y generan un debate que después se transforma en noticia. Así que fíjense si no es importante para los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, ¿qué negocios no tienen tanto éxito en Twitter? Y bueno, básicamente, como habíamos dicho en el punto anterior de Facebook, los que le hablan a un
público final tal vez, o que son más de carácter local. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento que vendo hamburguesas, por ejemplo, por así decirlo, por citar algún caso gastronómico, y tal vez en Twitter no esté mi público, porque yo puedo lucirme más en una red social donde lo audiovisual tal vez tenga más vanguardia, por ejemplo Instagram, por ejemplo TikTok, por ejemplo Facebook, y tal vez el contenido se viralice de manera más sencilla. Ahora cuando lleguemos a TikTok vamos a ver cómo el contenido de TikTok llega más lejos que por ahí el de Twitter, de manera más simple, aunque el de Twitter pueda tener éxito también. Bien, después está Instagram, por ejemplo, que es la red social de moda. Seguramente, como pasa con Facebook, todos, seguramente sus hijos, sus maridos, sus esposas, sus padres, sus nietos, lo que sea, todos habrán hablado de Instagram alguna vez o les han mostrado seguramente cómo es Instagram. Instagram es una red social que engloba a un público más universal, digo, la mayoría de la gente tiene Instagram, de públicos jóvenes hablamos, y de públicos grandes también, hay abuelos, incluso hay mascotas que tienen Instagram, hay bebés que los padres les crean Instagram para mostrar sus aventuras, sus fotos, sus primeros pasos, sus primeras palabras, etc. Y acá ya se le habla también de nuevo a un público más directo, como en Facebook y como en Twitter, a un público final, pero se puede aprovechar otro tipo de contenidos. Hay Instagram para empresas, donde podemos mostrar de manera más efectiva nuestros productos. Hay una tienda en Instagram también, como la tiene Facebook, y hay herramientas para que la cuenta sea un poco más profesional, tal vez más al alcance de la mano que en otras redes sociales como Twitter, por ejemplo. En este caso, los negocios que le venden a cliente final y no a empresas son los que tienen éxito en Instagram. Y acá vamos a encontrar marcas de todo tipo, marcas de salud, marcas de belleza, marcas de comida, intereses cotidianos, alimentación, viaje, bienestar, deporte. Digo, acá el espectro sale un poco más que en Facebook incluso. Y hasta les diría que no hay marcas que no tengan éxito en Instagram, porque la mayoría de las marcas están presentes acá. Puede ser que alguna marca no esté presente en Facebook, pero la mayoría de las marcas están presentes en Instagram seguro. Porque nos permite, es una red social que permite, de manera sencilla también, viralizar contenidos audiovisuales de valor y que aportan cierto prestigio a la marca. Hoy mucha gente cuando en algún momento no conoce algo sobre un tema, lo primero que hace es googlearlo. Bueno, los jóvenes lo primero que hacen es buscarlo en Instagram y ver si tiene un feed, que es la estructura donde vemos las primeras publicaciones de la marca, si tiene un feed que esté armónico, esto quiere decir que tenga una paleta de colores que respete, una tipografía más o menos compartida en todas las publicaciones, si habla de un tono también compartido en todas las publicaciones, si el contenido que comparte es de valor. Hay muchas cosas que Instagram nos puede permitir tener un cliente nuevo o un cliente que tal vez no nos visite nunca más. Entonces es una buena herramienta tenerlo sobre todo organizado y estructurado, y ahora lo vamos a ver para ver cómo lo podemos llevar a cabo. Después hay otra red social que acá es donde ya se le empieza a vender un poquito más a las empresas y tal vez no todos estén familiarizados con esta red social, que es LinkedIn. LinkedIn es una red social para profesionales, por así decirlo. Básicamente es una red social donde las empresas forman parte, sobre todo para buscar trabajo o para encontrar los reclutadores nuevos empleados o nuevas personas que valgan la pena para contratar en sus empresas o en sus organizaciones o en sus cámaras. Las personas, los usuarios también están presentes. Yo, por ejemplo, tengo LinkedIn y es una buena herramienta para buscar trabajo porque tiene una bolsa de empleo impresionante donde uno puede, según sus gustos e intereses, buscar qué trabajo o qué marca o con qué marca quiere trabajar, cargar su currículum. Es básicamente una red social para conseguir empleo desde el lado del usuario, pero desde el lado de las empresas es una red social para mostrar empresarialmente el día a día de la empresa, para conseguir nuevos clientes, potenciales nuevos contactos. Es una red social muy provechosa para hacer contactos entre empresas y empresas. En ese caso, esa es la mejor red social para vender a nuestra empresa si se la queremos vender a otras empresas, si queremos hacer un abanico de posibilidades por ahí de generar nuevos contactos, de hacer algún acuerdo con otra marca, de generar empatía tal vez con la gente que entra a ver de qué trata nuestra empresa y poder saber, bueno, si es un lugar lindo para trabajar, si no, si los empleados se llevan bien. Ese es el lugar para mostrar precisamente esto. Después hay otras redes sociales como por ejemplo TikTok y YouTube que se llevan muy bien entre sí. TikTok es la red social de los jóvenes, que en la pandemia tuvo su gran explosión. Básicamente es una red social de videos
donde la gente scrollea, quiere decir que va pasando con su dedo a distintos videos, va viendo contenido audiovisual de personas que a veces ni siquiera sigue, pero que son del interés. Ustedes saben que los celulares, ahora que vienen súper inteligentes, los smartphones, hasta nos escuchan a veces y nos muestran publicidades de algo que estuvimos contándole a un vecino, por ejemplo, che, me tengo que comprar una mesa. Bueno, después cuando estás en Instagram paveando, te aparecen publicidades de mesa. Bueno, en TikTok pasa algo similar, de acuerdo a nuestros gustos e intereses, cuando uno tiene activado el micrófono a las 24 horas, seguramente hay alguien que nos está escuchando y adecúa el algoritmo de TikTok de acuerdo a los intereses y los gustos que nosotros tenemos, también obviamente a las búsquedas que realizamos en nuestro teléfono, eso queda de alguna manera registrado, y TikTok tiene un cerebro bastante inteligente, lo mismo pasa con YouTube y lo mismo pasa con todas las redes sociales, que esto es una tendencia que se viene viendo muy bien ahora. Bueno, nos muestra, de acuerdo a nuestros intereses, el contenido que a nosotros nos interesaría quedarnos viendo. Por eso, TikTok es una herramienta fundamental para quienes quieran crear contenido audiovisual. Esto se dio en la pandemia a la perfección porque la gente estaba encerrada, no tenía mucho que hacer cuando terminaba de trabajar que cocinar o ver la televisión, y entonces se quedaba scrolleando en TikTok, por ejemplo, o en YouTube. Ahora YouTube también es una gran plataforma de scrolleo que también implementó esta herramienta, y se ponía a ver videos o se ponía a ver de qué hablaban las marcas. Bueno, en ese sentido tuvieron mucha prepotencia, digamos, las marcas de comida, por ejemplo, los influencers que enseñaban recetas, tuvieron ahí su super boom, y hasta incluso algunos llegaron a la televisión. Bien, lo que tiene de distinto TikTok con YouTube, que TikTok es tal vez más de videos cortos, de 1 minuto o no mucho más, y en formato vertical, y YouTube es para videos un poco más largos. Obviamente la gente es la red social de contenido audiovisual más vista del momento. La gente escucha música en YouTube, como también escucha música en Spotify, que por ahí es otra plataforma de redes sociales que seguramente hayan escuchado nombrar, pero la gente mira videos, a veces se le presta el teléfono o la tablet a los niños para que miren algún videito en YouTube o se ponen la televisión de fondo, pero constantemente estamos como un poco ligados a YouTube. La diferencia con TikTok es que YouTube es más de videos horizontales, en formato 16:9, y TikTok es más de formato vertical o el formato Stories, por si alguno lo entiende de esa manera, que también presenta Instagram, por ejemplo. Y que TikTok es de videos un poquito más cortos, y tal vez los de YouTube son un poco más extensos y tal vez requieren más edición a la hora de pensar en una marca que quiere vender. Bien, hasta ahí estamos con las redes sociales. Como consejo profesional acá, si van a trazar una estrategia para cada una de las redes, tengan en cuenta escribir una misión, un objetivo para cada red social. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Por ejemplo, usaremos Twitter, como habíamos dicho antes, para la atención al cliente. Entonces, la atención al cliente la trataremos de derivar por Twitter y mantendremos bajo el volumen de correos electrónicos y llamadas. Esto quiere decir que si yo soy, por ejemplo, Edesur o Edenor, una empresa de servicios de iluminación, bueno, puedo llegar a poner en todos mis canales digitales que la atención al cliente la hago por Twitter, por ejemplo. Entonces, que si alguno tiene un inconveniente o alguna queja o alguna consulta, como realmente hacen estas empresas, hablen por Twitter y los atenderá un operador de redes sociales, en ese caso, tomando nota de el problema que tienen y obviamente generando algún número de reclamo y demás, como históricamente hacíamos antes por teléfono. Hoy se migró de esa manera. Otro ejemplo, por ejemplo, es utilizaremos LinkedIn, por ejemplo, para promocionar y compartir la cultura de nuestra compañía, para así ayudar al proceso de reclutamiento y a nuestros empleados como embajadores de la marca. Bien, eso que decíamos, ¿no? Mostrar en LinkedIn cómo trabajamos, dónde está nuestro trabajo físicamente, cómo está compuesta nuestra empresa. Tal vez esas son algún recurso que podemos implementar en un videíto de 1 minuto. No sé, por ejemplo, el director de la empresa hablando sobre, bueno, nuestra empresa es de esta manera, queda ubicada en tal lugar, y eso genera un poco de empatía con el público que lo ve, y obviamente con otras empresas. Así que, bueno, es un buen dato para tener en cuenta. De las redes sociales, por último, antes de, cuando estábamos hablando de adecuar nuestros perfiles y configurarlos, cada red social nos da la posibilidad de configurar nuestros perfiles. Esto quiere decir ponernos un nombre de usuario, ponernos una temática de la cual trata nuestra cámara, nuestra organización, de lo que vamos a hacer adentro de esta red social.
bueno, llenar todos esos campos a la hora de crear una red social, que yo en el cuadernillo que les damos van a tener específico de cada red social cómo hacerlo, es muy importante porque ahí vamos a definir tal vez nuestra misión como marca, ¿no? Bueno, estamos en Twitter para esto, estamos en Facebook para aquello, estamos en Instagram para, acá vas a encontrar todo el contenido audiovisual sobre la cámara del acero, por ejemplo. Y obviamente después esa promesa que hacemos a la hora de llenar los campos o la descripción de lo que va a ser nuestro Instagram, tendremos que cumplirla en el contenido que vamos a mostrar. Bien, como punto número 6, encontrar otras fuentes de inspiración. Hay distintas marcas, empresas, negocios de nuestro rubro o de otros rubros que nos pueden servir como fuente de inspiración. Podemos ver historias de éxito o premios que hayan ganado empresas en redes sociales viendo, bueno, casos de éxito de cómo lo lograron y tratar de, no digo de copiar a esas empresas, pero sí de tratar de imitarlas en algún punto para ver, bueno, si a esto le dio éxito, si esta empresa ganó este premio en redes, este Facebook Award, que es un premio que otorga Facebook para las grandes campañas de redes sociales, bueno, ¿qué puedo tomar yo de esto para tratar de que mi empresa tenga éxito? Ese es un buen recurso para tratar de encontrar alguna cosa que valga la pena para mi red. Obviamente, las marcas que nos gusten a nosotros en redes sociales, todos tenemos seguramente alguna marca que sigamos, alguna marca de ropa, alguna marca de algún producto o servicio, alguna agencia de viajes, lo que sea. Bueno, podemos ver qué hacen bien y tratar de copiarlo. A ver, ¿usan hashtags para comunicar? ¿De qué manera lo hacen? ¿Lo hacen todo seguido? ¿Escriben en mayúscula, escriben en minúscula, ponen emojis? Bueno, esas cosas son interesantes para saber si la empresa o la marca que a nosotros nos gusta tiene éxito, si yo puedo llegar a tenerlo. Está bueno hacer ese monitoreo para saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y obviamente un punto fundamental es preguntarle a nuestros seguidores. Cuando ya tenemos redes sociales, podemos, hay en distintas redes sociales, por ejemplo Instagram, tiene distintas plantillas, como por ejemplo cajitas de preguntas en historias, para preguntarle a nuestros seguidores sobre encuestas o sobre, che, ¿les gusta esto? ¿No les gusta? ¿Les gustaría que subamos contenido sobre los beneficios para los empleados? Y van a decir sí, no, bueno, y tendremos básicamente lo que quieren nuestros seguidores. Eso es una manera bastante vulgar de preguntarlo, pero van a poder intrometerse, digamos, en cada temática en particular y ver si vale la pena no hacer una encuesta, preguntarles, realizar publicaciones call to action, que ahora vamos a ver de qué se trata. Básicamente preguntarle a la audiencia es nuestra mejor arma, nuestro mejor recurso, porque nadie mejor que nuestra audiencia de seguidores para saber qué quiere nuestra audiencia de seguidores. Así que básicamente ese es un buen punto. El punto número 7, y este es bastante importante, esperen que tome un poquito de agua, es crear un calendario de contenidos para redes sociales. Y acá me dirán, che, ¿y cómo hago un calendario? Bien, bueno, antes de que comience el mes, por ejemplo, vamos a trazar distintas estructuras sobre cómo vamos a trabajar durante el mes que sigue y pondremos, bueno, vamos a hacer tantas publicaciones este mes, después puede obviamente ese número cambiar, pero trataremos de hacer semanalmente, no sé, entre 1 y 5 publicaciones en Facebook, entre 1 y 5 publicaciones en Twitter, ¿se entiende? Más o menos calendarizar, y ahora vamos a ver a partir de qué, los temas de los que vamos a hablar en nuestras redes sociales. Obviamente que además esta es una parte fundamental para tener en cuenta que vamos a tratar de trabajar con una estructura ordenada, así que es importante que prestemos atención acá. Vamos a tener que crear pilares de contenido. ¿Qué son los pilares de contenido? Bueno, son las temáticas de las cuales van a tratar nuestras publicaciones. Básicamente son las estructuras más o menos estandarizadas de publicaciones similares que nos van a poder llevar a llenar ese calendario de contenido. Por ejemplo, supongamos que estamos armando nuestro calendario de mayo, del mes de mayo, y una de los tópicos de nuestros pilares de contenidos puede ser las efemérides. Bien, el 25 de mayo para todos nosotros es un día importante del mes y seguramente ese día hagamos un contenido en redes sociales que sea saludando a la Revolución de Mayo. Si lo haríamos en julio, el Día de la Independencia, el 9 de julio, sería un día importante para destacar. Bueno, y seguramente dentro de la industria de cada uno de ustedes haya días importantes. El Día de la Industria del Acero o el Día del Empleado de Comercio, por ejemplo, se puede destacar para un comercio. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y que obviamente hay que estudiar un mes antes para después que no nos salga ningún martes 13. La efeméride es una posible
un posible pilar de contenido. Hay otros, obviamente. Por ejemplo, un pilar de contenido puede ser el contenido institucional. Bien, yo una vez por semana voy a publicar en Instagram, por ejemplo, un contenido institucional. ¿Qué es un contenido institucional? Bueno, algo que hable de mi marca. Por ejemplo, no sé, realizamos alguna obra benéfica, bueno, haré un contenido el lunes sobre esa obra benéfica. El director de nuestra empresa habló en un medio nacional, bueno, el lunes que viene haré una placa de un diseño gráfico con la declaración más importante que dijo nuestro director en Radio La Red, por ejemplo. Eso es un contenido institucional. Sacamos un comunicado de prensa avisando que ganamos las paritarias, por ejemplo, si fuese un sindicato. Bueno, el lunes que viene voy a publicar obviamente que esto se va armando con anticipación, pero puede ser que la información nos corra y necesitemos publicar antes que nadie esto, así que probablemente el calendario pueda llegar a cambiar. Pero digo, pensar en pilares de contenido es eso, pensar en contenidos que son más o menos estandarizados. Por ejemplo, otro más, podemos hacer, volviendo a la empresa del acero o a la industria del acero, podríamos hacer un pilar de contenido que sea usos del acero, por ejemplo, ¿no? Hashtag usos del acero. Y todos los martes, por citar un caso, subiremos una pieza gráfica con los distintos usos del acero o los beneficios de utilizar productos que hayan sido fabricados con acero, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, usos del acero, no sé, para crear maquinaria o herramientas industriales. Buenísimo. Bueno, entonces pondremos ejemplos y subiremos una placa diseñada. Para la industria automotriz, el martes que viene, bueno, y subiremos cómo es la fabricación o el proceso de acero para materiales automotrices, por ejemplo, ¿no? Bueno, esos son pilares de contenido y después hay que llevarlos a un calendario. Y no solo hay que llevarlos a un calendario, sino que hay que ponerle una fecha y un horario de publicación, y hay herramientas en redes sociales. Hoy todas las redes sociales tienen herramientas que nos permiten programar el contenido para no estar todos los días teniendo que programar. Obviamente hay algunas empresas que lo pueden hacer de mejor manera y otras que se les complica, pero para eso está el especialista en comunicación que tiene en la cabeza cómo programar esos contenidos. Van a ver que Facebook, Instagram tiene una herramienta que se llama Creator Studio, que si no la conocen les invito a que la googleen. Básicamente es como Facebook, pero tiene la posibilidad de manejar fanpages. Si ustedes son administradores de una fanpage, bueno, pueden programar el contenido que va a salir el lunes 25 de octubre, por ejemplo, desde ahora, si quieren, o en Instagram también, así que es una buena herramienta para tener en cuenta. En Twitter, por ejemplo, hay una herramienta que se llama TweetDeck, que es lo mismo, nos permite administrar todas las páginas de Twitter que tengamos y obviamente ponerles una fecha para programarlas. Bien, van a ver que cuando tengan que armar los pilares de contenido van a decir, che, ¿y qué publico? Bueno, básicamente para saber qué publicar hay una regla muy importante utilizada en redes sociales, en comunicación digital, que es la regla del 80-20. 80% de nuestras publicaciones deberían ser de información, de entretenimiento y de educación para la audiencia, es decir, información que sea de valor, pero que no hable tanto de mi marca o de mi empresa, sí que sea algo que entretenga a nuestra audiencia, que eduque, que nos dé algo de valor. Por ejemplo, esto que decíamos recién de la industria del acero, cosas o beneficios de utilizar acero en los productos, por ejemplo, no sé. Y brinda información, y el 80% de nuestras publicaciones tienen que ser sobre eso. Y el otro 20% tendría que ser sobre más información institucional o de nuestra marca, que nos permita tal vez llegar al público con la estructura nuestra de trabajo, pero ni tanto tiene que ser de una, ni tanto de la otra. O sea, no puede ser el 100% de información, entretenimiento y educación y no hablar de mi marca, ni tampoco el 100% puede ser de mi marca y no entretener, informar o educar a nuestra audiencia. Eso se los dejamos ahí en el cuadernillo también. Es importante que la tengan en cuenta para pensar en esos pilares de contenidos. Y también hay una regla más importante, que es la regla de los tercios. Es decir, si yo a mi contenido lo divido en 3, bien, un tercio tendría que promocionar a mi negocio y convertir a los lectores para generar ganancias, es decir, crear clientes de mi comunidad de seguidores. Otro tercio tendría que ser compartirles historias o ideas acerca de los líderes de opinión, por ejemplo, o de la industria en sí, como por ejemplo esto que habíamos visto recién de los usos del acero, por ejemplo. Y otro tercio tendría que ser generar interacciones personales con la audiencia, y acá, por ejemplo, podemos pensar en contenidos como, por ejemplo, un live de Instagram, un vivo de Instagram, donde uno de los voceros de la empresa o de
la cámara, le responde a la gente, por ejemplo, preguntas sobre la industria del acero. Entonces ahí estamos interactuando de manera muy cercana con el público y tenemos una regla del tercio ahí para cumplir. Bien, con eso, después van a ver que yo les armé ahí más o menos con cuánta periodicidad debo publicar en redes sociales. ¿Debo publicar mucho? ¿Debo publicar poco? Bueno, ni muy, ni tan. Dependiendo de la red social de la que estemos hablando, vamos a tener que tener una frecuencia que ahí en el cuadernillo yo se las marco, pero se las repito por aquí. En el Instagram, más o menos entre 3 y 7 veces por semana es lo ideal. 7 veces por semana, piensen que es un contenido por día. La gente utiliza mucho Instagram hoy. La gente de todas las edades, y seguramente nuestro público esté en Instagram, así que hay que tener en cuenta que es una red social donde debemos estar activos. Por ahí en Facebook, 1 o 2 veces al día, ahí piensen lo mismo. En Facebook la gente sigue estando y tal vez hacer 1 o 2 contenidos nos generan 14 contenidos por semana. Si hacemos 2 o si hacemos 1, tenemos 7 contenidos por semana, así que seguramente haya de qué hablar en la red social. Bueno, Twitter también, Twitter y LinkedIn son redes sociales donde las empresas, si nos interesa venderle a las empresas, tal vez van a estar más presentes, así que ahí tendremos que generar tal vez más contenidos, incluso entre 1 y 5 veces al día. Esto es en condiciones óptimas. Obviamente que no todos los días van a generar 5 tweets, ni todos los días van a generar una publicación en Facebook, por ejemplo. Pueden no hacerlo, pero las condiciones ideales, dependiendo de la industria también, son más o menos estas. Bien. Los últimos 2 puntos y ya pasamos rápido al Canva y ya vamos terminando. Crear contenidos cautivadores. Yo les hablaba del Call to Action hace un rato, que es una herramienta fundamental en los contenidos para generar que la audiencia realice una acción. Call to Action es básicamente llamado a la acción. Básicamente es, ¿vieron cuando, por ejemplo, están recorriendo un sitio web que dicen, o que les dicen, hacé clic aquí para acceder al descuento? Bueno, eso es un call to action, es hacé clic aquí. Para comprar un producto, para suscribirte a un canal de YouTube, para likear una publicación, cuando dicen, dale like a esto, dale like a Lionel Messi si crees que es el mejor del mundo. Bueno, eso es un call to action, es dale like a mi publicación si compartís lo mismo que yo estoy pensando. ¿Se acuerdan la clase pasada o hoy también que yo les dije, che, ¿me escuchan? Manden una manito para arriba. Bueno, eso es un call to action. Básicamente es una de las publicaciones madre que tienen que tener en cuenta para generar interacción en sus redes sociales. Y el punto número 9, que es importante... Sí. Perdón, disculpa que te interrumpo, veo que Patricia Rodríguez tiene la mano levantada. Patricia, ¿tenías alguna duda? Sí, ¿qué tal, Cristian? Te hago una consulta. Hola, Patricia, un gusto. Viste que cuando abrís Instagram podés también poner que lo que publicás en Instagram se publique en Twitter y en Facebook. ¿Eso es conveniente o es conveniente generar 2 tipos de publicaciones diferentes? Depende, y es una excelente pregunta. Depende porque, por ejemplo, Facebook e Instagram, que son del mismo creador, cuando vos publiques algo en Instagram, en Facebook se va a adaptar a la red social. En Twitter, por ejemplo, cuando vos publicás algo en Instagram y lo llevas a publicar también en Twitter se te publica un link sobre la publicación que vos hiciste en Instagram. O sea, la gente no lo va a ver ahí, la gente que te siga en Twitter va a ver un link que dice instagram.com/ tu Instagram, y va a tener que entrar a Instagram para ver la publicación. En ese caso, por ejemplo, en Twitter, es más conveniente hacer una publicación que puedas compartir aparte, es decir, volver a reescribirlo, sobre todo porque cada red social tiene su enroque ahí. Twitter, por ejemplo, nos deja escribir 280 caracteres, no más. Después Facebook e Instagram son un poco más grandes en los límites. Facebook, sobre todo, es una red social para escribir mucho. Instagram por ahí no tanto, pero Twitter es más acotado el espectro. Entonces es una excelente pregunta, porque no lo había aclarado también. Está bueno compartirlo, pero hay que ver qué red social nos conviene. Instagram y Facebook van de la mano, perfecto. Instagram y Twitter, o Facebook y Twitter, con Facebook pasa lo mismo. A veces escribís algo en Facebook, lo compartís en Twitter, y en Twitter se te publica el link. A veces no está tan bueno eso. Distinto es con los sitios web. Hay sitios web que están donde ¿vieron los medios de comunicación? Por ejemplo, no sé, algún diario que publica un link en Twitter. Bueno, vos ves una fotito con una cajita que te lleva al sitio web y vos haciendo clic en esa foto podés entrar al sitio web y leer la noticia. En ese sentido, lo que hace Twitter es indexar la publicación
y queda como un contenido más curado. En Instagram, si vos compartís un contenido de Instagram, directamente se te pega un link y queda horrible, por así decirlo. Hay muchas marcas que lo hacen de todas formas, pero lo ideal sería compartir el contenido aparte para que quede curado, por así decirlo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bien, como última medida importante para nuestra estrategia es monitorear el desempeño y ajustar la estrategia según sea necesario. Hoy las redes sociales nos permiten tener distintas formas de medir el alcance de nuestras publicaciones, la interacción. Todas las redes sociales, hablo de Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, todas nos permiten entrar a una sección de estadísticas donde hasta incluso, por ejemplo, Twitter te genera un informe por sí solo, Facebook también, Instagram también, donde te dice cuánta gente te likeó esa publicación, o esa semana, o ese mes, o durante todo el año, cuál fue la publicación que más te rindió. Esto lo vamos a ver en una de las clases más adelante, pero para que se den una idea de lo importante que es monitorear, esto nos va a permitir ver qué le gusta más a la gente y qué le gusta menos, desde dónde nos siguen, por qué nos siguen y cuánto nos siguen, ¿no? Eso es importante para tener en cuenta. Bien, terminando rápido, vamos a hablar un poquito sobre diseño. No sé si alguno alguna vez escuchó hablar de Canva. Canva es una herramienta de diseño para no diseñadores. Básicamente, la gente que no tiene tanto conocimiento sobre diseño puede utilizar esta plataforma que es gratuita para crear distintos tipos de contenidos audiovisuales, videos, imágenes, GIFs, memes, cualquier cosa que en redes sociales valga la pena, puede salir de Canva y es algo que es gratuito. Bien, voy a tratar de, esperen que voy a compartirles rápido la pantalla, así hacemos como un mini tutorial rápido de esto. Se me fue la hora, perdón, estuve hablando muchas pavadas, ¿vieron? Disculpen. Pero les prometo que en el cuadernillo lo van a tener al alcance de la mano. Díganme si están viendo ahí mi Canva. ¿Alguien ve Canva? Todavía no se ve. No. Dice que estás compartiendo A la ver. pantalla, pero todavía no se ve. Ahora sí. Ahí está, ahí se ve Canva, perfecto. Canva es una plataforma, como les decía, que nos permite crear plantillas a partir de diseños que ya están hechos y que nos pueden llegar a ser muy útiles para las redes sociales. Obviamente que hay que adaptarlos a nuestro contenido, a nuestra estructura, a nuestra paleta de colores, a nuestra tipografía, a nuestros logos. Pero, por ejemplo, supongamos, como el ejemplo que dijimos antes, si por ejemplo, el director de mi empresa dio una declaración en un medio y queremos hacer una placa para nuestras redes sociales y no somos diseñadores, por ejemplo, ¿no? Bueno, venimos a Canva, obviamente podemos loguearnos, hacer una cuenta desde cero o loguearnos con Google. En mi caso estoy logueado con mi cuenta de Google, por ejemplo, y podemos poner, no sé, entrevista, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué vamos a diseñar? Vamos a diseñar una entrevista, por ejemplo. No una entrevista, pero sí una declaración de alguien que dio una entrevista. Esperen que está cargando acá. Bien. Acá aparecerán distintos tipos de publicaciones que están diseñadas. Se te está trabando un poco el audio, Cristian. ¿Qué tal? Para historias y hay formatos más para... Vamos a, por ejemplo, poner que dice... ¿Estoy sin audio? Ahí se te escucha. Se te traba un poco, pero creo que ahí va bien. Ah, perdón, debe ser porque, bien. claro, porque compartir... Voy más despacio, entonces voy más despacio. Claro. Bien. Supongamos que quiero utilizar esta publicación. Vamos a hacer un ejemplo bastante sencillo para entenderlo. A ver si carga. Lo que tiene de bueno Canva es que es muy intuitiva, es una herramienta bastante fácil de utilizar y si nadie o alguien no es diseñador, tiene básicamente las herramientas sencillas para poder manejar una estructura de una pieza de diseño, por ejemplo. Bien, acá tenemos nuestra pieza de trabajo, así decirlo. Esta foto que vemos acá es una foto paga, así que vamos a eliminarla y vamos a insertar otra, así no tenemos que pagarle a nadie, porque podemos utilizarlo de manera gratuita. Esta es nuestra mesa de trabajo, ven que cuando yo voy pasando el mouse por encima, puedo seleccionar lo que quiero editar. Por ejemplo, esta es la declaración que dio el vocero de la empresa. Si quieren podemos decir, bueno, fue una jornada
muy positiva para nosotros, suponiendo que estamos dando una entrevista, no sé, hablando sobre una elección, por ejemplo, o algo así. Bien, podemos poner acá en este caso quién habló, podemos decir palabras de, vamos a hacer de cuenta que está hablando el presidente de la nación, palabras de Alberto Fernández luego de ganar las elecciones, por ejemplo, ¿no? Bien. Y acá lo que podemos hacer es, donde no quedó ninguna foto, es insertar una foto. Yo acá, esperen que hice macana. Vamos de nuevo. A ver si, ahí está, ahí quedó la foto. Bueno, supongamos que ahí Alberto está hablando sobre ganar las elecciones. Palabras de Alberto Fernández luego de ganar las elecciones. Bien. Acá, en este lugar, quedó el espacio para poner una foto que nosotros podemos insertar desde aquí. Si miran a la izquierda, tenemos forma de escribir o de añadir textos, de añadir fotos, de añadir audios, de añadir videos, de añadir archivos que son subidos de nuestra computadora. Por ejemplo, vamos a hacer este caso. Yo ya había cargado una de Alberto, a ver si estará todavía. Acá está. Había cargado una de Alberto para mostrarles. Entonces cuesta solamente arrastrarla. Y si le damos doble clic, hasta podemos ordenarla aquí para ponerla ahí. Por ejemplo, y ahí tenemos una placa de diseño, obviamente que le faltará después algún tipo de retoque para poder tener una pieza, obviamente que encastre con nuestra estructura, pero podemos editar el tamaño de la letra, por ejemplo, de las letras. Podemos editar las tipografías, si no nos gustan, o podemos utilizar incluso la tipografía que tenga nuestra marca, por ejemplo, aquí arriba. Supongamos que utilizamos Railway. A ver si está cargada o no. Supongamos que utilizamos esta. Creo que no cambia. Ahí está. A ver si cambió. Ahí está, ven que se modificó la letra. Bien, supongamos también que queremos, no sé, bajarle la transparencia, por ejemplo, a Alberto y que se vea más oscuro. Bien, venimos aquí a donde dice transparencia y le vamos bajando la transparencia para que lo que se destaque en este caso sea más el texto y no tanto Alberto, la imagen. Ven que ahí se destaca un poco más el texto. Bien, esta es una posibilidad de generar una placa de manera muy sencilla. Supongamos también que queremos que el texto esté centrado. Bien, podemos centrarlo así, podemos bajarlo aquí. De hecho, si ven ahí, hay como unas líneas rosas que van marcando con respecto a otros objetos que hay en la mesa de trabajo, si estamos alineados o no, como para poder trabajar de manera perfecta en cuanto a diseño. Bien, supongamos que nos gusta la pieza, la queremos, le podemos cambiar el color, obviamente, si no, vamos a poner esto, por ejemplo, en este grisecito. De hecho, nos da la posibilidad de cambiar todos los colores a ese grisecito, por ejemplo, ahí, y ahí podemos cambiarla así, si nos gustaría, por ejemplo, publicarla de esa manera. Ya la tenemos, venimos a donde dice compartir, aquí arriba a la derecha, y podemos descargarla en distintos formatos. Acá ven que dice PNG, PNG es un formato de imágenes, JPG también. Acá Canva nos sugiere bajarlo en JPG, así que en PNG, perdón, así que lo bajaremos en PNG. Basta con descargarlo nada más, y se va a guardar en nuestra computadora. Ahora cuando termine, la tendremos lista para publicar. Bastará después hacer un texto para poder llevarlo a la red social que nosotros querramos. Bien, eso es más o menos una pequeña introducción a Canva. Sí, obviamente. Dice Alejandra, ¿estas placas se pueden subir a cualquier red social? Bien, dependiendo, se pueden subir a cualquier red social, obviamente, dependiendo del formato que nosotros le demos. Vamos a ver un ejemplo más antes de terminar, así le respondo también a Alejandra. Hay otro formato que es 1:1, que es este cuadrado que vimos recién perfecto, y después está el formato de historias, por ejemplo, vamos a ver una story, que es un formato un poco más alargado, que me está pidiendo una actualización. Deme un cachito. Canva. Ahí está. Plantillas.
Esperen un cachito. Dependiendo la red social, obviamente el formato es importante para ver para ver de qué manera publicamos. Por ejemplo, acá están todos viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bien. Acá, por ejemplo, tengo un formato que es de Story, que es 9:16, así se llama, por la forma que tiene, que es un formato vertical. Y acá, por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo es promocionando una entrevista, no se pierdan la entrevista. Uy, se me trabó, no sé si me escuchan. Nosotros te vemos y te escuchamos bien. Ah, perfecto, perfecto. Perdón, escuchaba un eco ahí. Bien, para responderle ahí a Alejandra, por ejemplo, este es otro formato de pieza que encastra perfectamente más en historias de Instagram, por ejemplo. Si yo quisiera publicar esto como una publicación en mi feed de Instagram, una publicación tradicional, seguramente tenga que acortarlo porque en el feed me deja poner publicaciones más cuadradas que rectangulares. En este caso, esta publicación, si yo la descargo, la puedo utilizar para, obviamente, en Twitter no va a haber problema, en Facebook no va a haber problema. Se recomienda que se utilice más el formato cuadrado porque estéticamente queda más completo, pero en este caso, este formato 9:16 lo podemos utilizar para subir en una historia de Instagram. Dependiendo, obviamente, de la red social, incluso, volviendo para atrás, uno puede elegir qué tipo de publicación va a ser y Canva automáticamente le va a llevar a los modelos que hay. Por ejemplo, si acá nosotros ponemos Facebook, seguramente nos aparezcan, ven, historias de Facebook, portadas para Facebook, posts de Facebook, publicidades para Facebook. Si nosotros ponemos Instagram, nos aparecerán Instagram Stories, post de Instagram vertical. Ven que acá hay algunos ejemplos. Este es uno de historia y este es uno de formato tradicional de posteo de Instagram. Dependiendo de la red social que tratemos de utilizar, seguramente tendremos que segmentar nuestro contenido. Pero básicamente el cuadradito se puede utilizar para todas y el rectangular en formato vertical es el preciso para las historias de Instagram. Los demás, obviamente, se pueden adaptar a cualquier tamaño, pero Instagram es un poco más selectivo en ese punto. Espero haber respondido, Ale. Bien, y eso por hoy sería todo. Vamos a seguramente el lunes que viene a hacer un... Esperen que voy a dejar de compartir, así me despido. Ahí estamos. Eso básicamente por hoy sería todo, un principio de lo que puede llegar a ser Canva. Seguramente ustedes, yo les recomiendo entrar y de manera intuitiva ir chusmeándolo, cambiando los colores, cambiando las tipografías, chusmeando qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque las posibilidades son infinitas, pero obviamente que acá en 1 hora o en 10 minutos va a ser un poco acotado el tema que podamos hacer. Así que básicamente por hoy estaríamos, el lunes que viene nos vamos a encontrar, vamos a hacer, les prometo de nuevo, un poquito más práctico hoy que tanta teoría, así podemos empezar a ver herramientas ya más precisas de cada red social. Así que, María, no sé si querés despedir vos, pero por mi lado estamos perfectos. Yo quería avisar que el cuadernillo del que estuviste mencionando vos durante la clase está junto en la carpeta del Drive. Ahora se los voy a recordar por el grupo, pero para que sepan que ya lo tienen a disposición. Y eso Perfecto. es todo, ¿no? Gracias por aclararlo, porque yo no sabía si ya lo tenían o no. Sí. Y bueno, ahí van a encontrar todo lo que estuvimos hablando hoy. Algunas cositas más también que yo les fui dejando para que puedan tener algún conocimiento. Si se me olvidó decir algo, si me escapó algo o no entendieron algo, ahí van a tener chance de obviamente de leerlo. Y si tienen alguna consulta, obviamente la clase que viene o nos pueden transmitir por algún correo, obviamente que explicamos sin problema. Así que bueno, de mi lado, muchísimas gracias por haberme prestado atención a esta hora. Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos el lunes que viene a las 3.